Bienvenidos un día más a mi canal, donde exploramos los mundos más apasionantes de la televisión. ¡Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo! Espero que estén listos para un viaje lleno de drama, romance, intriga y paisajes espectaculares, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante universo de las series turcas. Prepárense porque hoy les traigo una selección de esas series que, una vez que le das al play, te atrapan y no te sueltan hasta el final. Esas series que te hacen trasnochar, que te roban el aliento y que te dejan pensando en sus personajes días después de haberlas terminado. Vamos a hablar de tramas que te harán reír, llorar, enamorarte y hasta quizás, un poquito enojarte. Las series turcas han conquistado corazones alrededor del mundo, y no es para menos. Sus historias son universales, tocan temas que nos resuenan a todos, como el amor, la familia, la lealtad, la ambición y la búsqueda de la felicidad. Además, la producción es impecable, la fotografía es preciosa y las actuaciones son realmente convincentes. Así que, si todavía no te has animado a explorar este género, hoy es el día perfecto para empezar. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta lista imperdible, les quiero pedir un favor. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis recomendaciones y si quieren seguir descubriendo conmigo nuevas series y películas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les encante. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta lista de series turcas que te engancharán al instante. Empezamos fuerte, con una serie que ha arrasado en todo el mundo y que seguramente ya han escuchado nombrar, Erkekcikus o Pájaro Soñador en español. Esta comedia romántica es simplemente irresistible. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que comienza a trabajar en una agencia de publicidad. Allí conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia, un hombre aventurero, atractivo y con una vida completamente diferente a la suya. La química entre ellos es palpable desde el primer momento, pero su relación estará llena de obstáculos, malentendidos y situaciones divertidísimas. Erkekcikus es una serie fresca, ligera y con unos protagonistas que te robarán el corazón. La recomiendo especialmente si buscas algo para desconectar, reírte a carcajadas y suspirar con un romance de ensueño. La energía entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y la serie está llena de momentos memorables. Prepárense para enamorarse de Estambul y de sus paisajes increíbles. Ahora, analicemos un poco más a fondo el encanto de Erkekcikus. Más allá de la evidente química entre los protagonistas, la serie destaca por su ritmo ágil y su guión ingenioso. Cada episodio está lleno de situaciones cómicas y diálogos chispeantes que te sacarán una sonrisa. Pero no todo es risa y diversión. La serie también aborda temas importantes como la importancia de perseguir tus sueños, la lucha por la independencia y el valor de la familia y la amistad. El personaje de Sanem, interpretado por la talentosa Demet Özdemir, es especialmente entrañable. Su torpeza y su inocencia la hacen irresistible al público. Sanem representa a la joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo y que no tiene miedo de ser ella misma, a pesar de las presiones sociales. Por otro lado, Can, interpretado por el carismático Can Yaman, es el arquetipo del hombre aventurero y exitoso que se enamora de una mujer sencilla y auténtica. Su personaje evoluciona a lo largo de la serie, mostrando su lado más vulnerable y sensible. La serie también cuenta con un elenco secundario de personajes memorables que aportan humor y profundidad a la trama. Desde la familia excéntrica de Sanem hasta los compañeros de trabajo de la agencia de publicidad, cada personaje está construido con esmero y contribuye a crear un universo rico y complejo. Además, la banda sonora de la serie es simplemente perfecta, con canciones pegadizas que te harán bailar y cantar. Pero quizás uno de los mayores atractivos de Erkekcikus sea su ambientación en Estambul. La serie muestra la ciudad en todo su esplendor, con sus calles bulliciosas, sus mercados vibrantes y sus paisajes impresionantes. Estambul se convierte en un personaje más de la serie, añadiendo un toque de exotismo y romanticismo a la historia. Ahora, si lo que buscan es una serie con más drama, intriga y giros inesperados, les tengo que recomendar Kara Sevda o Amor Eterno. Esta es una historia de amor imposible, marcada por la diferencia de clases y los secretos del pasado. Kemal, un joven ingeniero de clase media, se enamora perdidamente de Nihan, una joven rica y perteneciente a la alta sociedad. Su amor es puro y sincero,
Pero las circunstancias los separan y Nyan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y despiadado que hará todo lo posible para mantenerla a su lado. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre exitoso y dispuesto a vengarse de quienes le hicieron daño y a recuperar a su amada Nyan. Kara Sedda es una serie intensa, con una trama adictiva y unos personajes complejos y bien desarrollados. La química entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul es espectacular, y la serie te mantendrá en vilo hasta el último episodio. Prepárense para sufrir, llorar y emocionarse con este amor eterno. Kara Sedda se adentra en las profundidades del amor y la venganza. La serie no escatima en emociones fuertes, con escenas cargadas de tensión y diálogos que te dejarán sin aliento. La historia de Kemal y Nyan es un torbellino de pasiones encontradas, decisiones difíciles y sacrificios dolorosos. El personaje de Kemal, interpretado por Burak Ozcivit, es un hombre íntegro y honesto que lucha por sus ideales y por el amor de su vida. Su regreso a Estambul marca el inicio de una venganza implacable contra aquellos que le arrebataron su felicidad. Por otro lado, Nyan, interpretada por Neslihan Atagul, es una mujer fuerte y decidida que se ve atrapada en una situación que la supera. Su matrimonio con Emir es una jaula dorada que la asfixia y la aleja del hombre que ama. El personaje de Emir, el antagonista de la serie, es uno de los más complejos y fascinantes. Es un hombre poderoso y despiadado que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Su obsesión por Nyan lo convierte en un villano implacable, pero también en un personaje lleno de matices y contradicciones. La serie también explora temas como la corrupción, la desigualdad social y los secretos familiares. La trama se desarrolla en un ambiente opresivo y lleno de peligros, donde nadie es lo que parece y las traiciones están a la orden del día. Kara Sedda es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor, la venganza y la justicia. El éxito de Kara Sedda radica en su capacidad para conectar con el público a través de una historia universal y emotiva. La serie ha sido traducida a numerosos idiomas y ha ganado varios premios internacionales, consolidándose como una de las series turcas más populares de todos los tiempos. Cambiando un poco de registro, les quiero hablar de Dirilis, Ertuğrul o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie histórica es una producción épica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman, y el fundador del Imperio Otomano. Ambientada en el siglo XIII, la serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu, los Kai, mientras luchan contra enemigos internos y externos para establecerse en Anatolia y sentar las bases de un futuro imperio. Dirilis, Ertuğrul es una serie impresionante, con una producción impecable, escenas de batalla espectaculares y una historia fascinante. Es una oportunidad para aprender sobre la historia de Turquía y del Imperio Otomano, al mismo tiempo que disfrutas de una trama llena de acción, intriga y drama. Si te gustan las series históricas como Vikingos o The Last Kingdom, definitivamente tienes que darle una oportunidad a Dirilis, Ertuğrul. Dirilis, Ertuğrul es una serie que te transporta a un mundo de guerreros, tribus nómadas y batallas épicas. La serie recrea con gran detalle la vida en Anatolia en el siglo XIII, mostrando las costumbres, las tradiciones y las creencias de las tribus turcas que lucharon por establecerse en la región. El personaje de Ertuğrul, interpretado por Engin Altan Duzi Atan, es un líder carismático y valiente que lucha por la justicia y la libertad de su pueblo. Su determinación y su fe inquebrantable lo convierten en un ejemplo a seguir para sus seguidores. La serie muestra su evolución como líder, desde un joven guerrero hasta un estadista sabio y respetado. Dirilis, Ertuğrul no solo es una serie de acción y aventuras, sino también una historia sobre la fe, la lealtad y el sacrificio. La serie explora temas como la importancia de la familia, la defensa de la identidad cultural y la lucha contra la opresión. La producción de la serie es impresionante, con escenarios grandiosos, vestuarios elaborados y escenas de batalla espectaculares. La música de la serie es evocadora y épica, añadiendo un toque de emoción y drama a la historia. Dirilis, Ertuğrul ha sido un éxito rotundo en Turquía y en el mundo árabe, donde ha sido elogiada por su rigor histórico y su mensaje positivo. La serie ha contribuido a despertar el interés por la historia del Imperio Otomano y a fortalecer el orgullo nacional turco. Si lo que buscan es algo más moderno y con un toque de misterio, les recomiendo Yerde o Intriga. Esta serie policial cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados al nacer y criados en entornos completamente diferentes. Sarp se convierte en policía, mientras que Umut es reclutado por la mafia. Sus caminos se cruzan cuando ambos son asignados a la misma operación encubierta, sin saber que son hermanos. Yerde es una serie llena de acción,
suspense y giros inesperados. Las actuaciones son excelentes y la trama te mantiene enganchado desde el primer episodio. Es una serie ideal para los amantes del género policial que buscan algo diferente y con un toque turco. Yerde es un thriller psicológico que te mantendrá al borde de tu asiento. La serie juega con la identidad, la lealtad y la moralidad, explorando los límites de la condición humana. La historia de Sarp y Umut es un laberinto de secretos, mentiras y traiciones, donde nadie es lo que parece. El personaje de Sarp, interpretado por Atay Ulusoy, es un policía atormentado por su pasado que se infiltra en la mafia para vengar la muerte de su padre. Su misión lo obligará a tomar decisiones difíciles y a cuestionar sus propios valores. Por otro lado, Umut, interpretado por Aras Bulut Inemli, es un joven que ha crecido en la calle y que ha sido reclutado por la mafia. Su vida da un giro inesperado cuando descubre la verdad sobre su origen y su hermano perdido. La serie cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables que añaden intriga y complejidad a la trama. Desde los jefes de la mafia hasta los compañeros de la policía, cada personaje tiene sus propios secretos y motivaciones. Yerde es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, la importancia de la familia y la capacidad del ser humano para superar las adversidades. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones sólidas y su dirección impecable. Otra serie que no puedo dejar de recomendarles es Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta es una serie clásica, un verdadero hito en la televisión turca. La historia gira en torno a Biter, una joven ambiciosa y hermosa que se casa con Adnan, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, y entre ellos surge una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una serie dramática y apasionante, con una trama llena de intriga, celos y traición. Es una serie que explora los límites del amor, la ambición y la moralidad. Si te gustan las series con personajes complejos y tramas intensas, no te puedes perder Aşk Memnu. Ahora, si prefieres una serie más ligera y divertida, te recomiendo Kiral Kaskov Te amo por contrato. Esta comedia romántica cuenta la historia de Defne, una joven camarera que se ve envuelta en un complicado plan para conquistar a Ömer, un exitoso diseñador de zapatos. Defne acepta un trato con la tía de Ömer para enamorarlo y casarse con él a cambio de una gran suma de dinero. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Defne se enamora de verdad de Ömer y se enfrenta a un dilema moral. Kiral Kask es una serie divertida, entretenida y con unos personajes encantadores. Es una serie ideal para relajarse, reírse y suspirar con un romance poco convencional. Y para terminar esta lista, les quiero recomendar Muhteşem Yzyl o El siglo magnífico. Esta serie histórica narra la vida de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Muhteşem Yzyl es una serie épica, con una producción espectacular, un vestuario impresionante y una historia fascinante. Es una oportunidad para conocer más sobre la historia del Imperio Otomano y la vida de uno de sus gobernantes más importantes. Si te gustan las series históricas con intrigas palaciegas, romances apasionados y luchas de poder, definitivamente tienes que ver Muhteşem Yzyl. Y ahí lo tienen, una selección de series turcas que te engancharán al instante. Hemos viajado por comedias románticas llenas de encanto, dramas intensos que te robarán el aliento, series históricas épicas y thrillers policiales llenos de suspense. Espero que esta lista les haya dado algunas ideas para su próxima maratón televisiva. Recuerden, hemos hablado de Gerkencikus, una comedia romántica ligera y adorable, Kara Sevda, un drama intenso sobre un amor imposible, Dirilis, Ertuğrul, una serie histórica épica sobre el origen del Imperio Otomano, Yerde, un thriller policial lleno de giros inesperados, Aşk Memnu, un drama clásico sobre un amor prohibido, Kiral Kask, una comedia romántica divertida y original, y Muhteşem Yzyl, una serie histórica sobre la vida de Solimán el Magnífico. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas que les encanten. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos que también aman las series. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series ya han visto? ¿Cuál les ha gustado más? ¿Tienen alguna otra serie turca que quieran recomendar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan.
Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a seguir mejorando el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Su suscripción es el mejor regalo que me pueden hacer y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Así que, no lo duden más, suscríbanse al canal y únanse a esta comunidad de amantes de las series. Denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y déjenme sus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.